pasa, chavales? No sé ni cuántas veces llevo ya iniciando la grabación. Buenas tardes, soy Davante Adams y hoy, en el episodio nuevo del Nabo del Misterio, nos vamos a Australia y Nueva Zelanda a hablar de críptidos. Vamos a ello. Minicauster presenta El Nabo del Misterio en Colón. Bueno, la fauna y la flora de la zona de Australia y Nueva Zelanda es muy singular por la separación que tiene de otras masas continentales, lo cual lo hace única y muy interesante, la verdad. Y como tal, también afecta a los animales mitológicos. Entonces, los críptidos australianos son bastante interesantes, especialmente por lo que relacionan con cultura aborigen y sueños de la cultura aborigen. Y en este episodio os voy a hablar de 3 ejemplos que me han resultado interesantes y alguna honrosa excepción que me parecía curiosa para mencionar, si bien no tenía suficiente chicha para generar un apartado en sí. Pero bueno, hoy os cuento de críptidos australianos y empezamos con el primero, que es el Bunjip. El Bunjip es una criatura semiacuática de la cultura aborigen y su nombre viene de la lengua Wemba Wemba. Según la cultura Ngarrinayeri, estaríamos hablando de un animal anfibio que se encarga de proteger masas de agua de pesca excesiva, castiga a todo aquel que se pase pescando y también castiga a niños que se adentren de manera temeraria en zonas peligrosas o en zonas donde supuestamente la criatura habita. No hay un consenso en sí sobre las características del monstruo, a pesar de que tiene una versión en cada cultura aborigen prácticamente, pero en general en lo que hay consenso básicamente es en que primero estaríamos hablando de un animal aproximadamente la forma de un perro o una foca, si bien más grande. Hay reportes que hablan de cuerpos largos, con cuellos muy largos, con cabezas con melena como un león, cola como de caballo. Es la típica caracterización que se le da a algo cuando se desconoce su forma, pero se le teme, diríamos. Los aborígenes lo tienen como un anfibio nocturno que se maneja y navega rápidamente por entornos de masas de agua dulce. Posee un rugido potente y se le caracteriza como depredador de humanos, especialmente de mujeres y niños. A mitades del siglo XIX había una tribu aborigen que tenía una tradición que consistía en ir a la localización de un Bunjip abatido previamente y repasaban todos los años la silueta del cadáver para recordar que ahí mataron un Bunjip. Se desconoce la localización del sitio de rito y tampoco hay prueba gráfica del trazado de la silueta del cadáver, pero me pareció muy interesante y considero que si hay un recuerdo social de esa tradición, puede que haya algo de verdad. ¿Qué teorías hay al respecto del Bunjip? Bien, en este punto es importante decir que existe un supuesto cráneo de Bunjip. Existe este supuesto cráneo de Bunjip, del cual aquí veis un diagrama. Desconocemos dónde se encuentra el cráneo en cuestión. Fue documentado y se hizo un diagrama. No se ha podido disponer de él para hacer análisis genéticos, entonces no sabemos exactamente a qué animal corresponde. Se encontró en 1846 y no ha sido confirmado todavía su material genético ni su procedencia. En 2017 apareció un artículo en el que se teorizaba que pudiera tratarse de una mala identificación de un casuario del sur, que tenéis aquí en la foto. El casuario es un ave que no vuela, de gran tamaño y extremadamente agresiva, lo cual puede ser el origen de su mitología de monstruosa. Existe una teoría que argumenta que podría tratarse de una memoria cultural de megamarsupiales ya extintos como el Zygomaturus o el Diprotodon, que habitaron esas tierras, pero me parece que no coinciden con los humanos. No obstante, podría tratarse de una memoria cultural si alguna población quedó viva y coincidió con los primeros aborígenes, pudiera ser.
¿Cuál es mi teoría al respecto? ¿Podría tratarse de un marsupial gigante? ¿Podría tratarse de alguna especie que no conocimos, que fue extinta dentro de un tiempo que permitiera que coincidiera con aborígenes, de tal manera que se genera la mitología? Puede ser. Me llama la atención la leyenda de lo del cadáver y que fueran a repasar la silueta del mismo cada año, etcétera, etcétera. Eso me llama la atención. Porque normalmente en leyendas aborígenes sigue siendo una forma de tradición oral y de transmisión de la información por vía de tradición oral, y todas estas formas de cultura tienen una base de verdad. Puede que no sea la verdad de que fuera un monstruo, vale, pero sí que era verdad que avisaba sobre riesgos reales, como aventurarse en zonas donde puede haber fauna peligrosa, masas de agua, etcétera, y también contra el exceso de codicia de sobrepescar y explotar de más los recursos naturales, que es una cosa que es bastante presente en culturas aborígenes. El respeto al entorno, el respeto a la naturaleza, el respeto al orden natural de no pescar más de lo necesario, no abusar de tu entorno. Por tanto, el bungee tiene una raíz cultural y tiene una importancia, aunque solo sea por respetar a la madre naturaleza y generar un agente de defensa de la ley natural, que sería en este caso el bungee. Bueno, vamos con el número 2. En el número 2 tenemos al Yowie. El Yowie sigue el arquetipo del Bigfoot, aunque hay varias diferencias importantes entre lo que es el concepto general y tradicional del Bigfoot y el concepto del Yowie. Ambos siguen el arquetipo del hombre que vive en lo salvaje, del homínido que vive en lo salvaje. El Yowie está implicado en una visión más espiritual de la naturaleza y se le tiene como protector de la salvaje, protector del bosque. El Bigfoot es más un homínido que vive en el bosque y que habla de una especie que podríamos entender como no descubierta todavía. En este caso, en el caso del Yowie, no es tan así. Estaríamos hablando de un bípedo peludo de entre 2,1 a 3,6 metros de alto, bastante grande, como podéis ver, y se le describe como con nariz plana y, dependiendo del relato que nos cuenten, puede ser tímido y erudizo o agresivo y territorial. Pero se considera en el caso del Yowie que pudiera haber un parte de implante cultural de los colonos europeos y que fuera una fusión y una convergencia entre las leyendas locales de otros animales o arquetipos del hombre que vive en lo salvaje, como podrían ser el Dulagal, el Pitucan o el Jingri, que siguen el mismo patrón. El Dulagal es una figura humanoide espiritual con pies invertidos para que no pueda ser rastreado, y sería el protector de sitios sagrados y de zonas restringidas. El Puticán tiene un matiz en el que protege sitios sagrados, pero no porque no haya que entrar, sino porque para entrar requiere una preparación ritual y al que no lo hace no le deja entrar. Pero básicamente estaríamos hablando de distintos sabores de la misma leyenda en estos tres casos. El Jingri sería más de lo mismo. Estaríamos un representante, un defensor de la ley tradicional y protector de lugares sagrados. De la misma manera que los otros. El único matiz es que el Putican es el que defiende los lugares que requieren de un rito y de un ritual y de una preparación previa antes de entrar. Sencillamente otro monstruo más del arquetipo Bigfoot que está en prácticamente todas las culturas y no hay una interpretación plausible ni hay ninguna teoría de mala identificación de un animal que justifique esto. Estaríamos más hablando de una leyenda meramente cultural, o sea, no basada en ningún animal, sino sencillamente manifestación cultural de terrores humanos, que es algo que se da bastante. Y en el número 3 vamos con el Poakai, que espero no haber estropeado el nombre. El Poakai es un pájaro monstruoso.
gigante, desproporcionado. Supuestamente se alimentaba de moas. Para que entendáis, un moa es una especie extinta también, pero era un pájaro sin vuelo de hasta 230 kilos de peso en ejemplares adultos. Estaríamos hablando de un animal bastante contundente y aún así se alimentaba de ellos, este rapaz. En este caso creemos que la identificación del poacay es el águila de Haast. Aquí tenéis una imagen de una reconstrucción en tamaño real de lo que se calcula que serían las garras de un águila de Haast en su momento. Para que os hagáis una idea, al águila de Haast se le calcula un peso en estado adulto de hasta 20 kilos. A día de hoy el águila más grande que existe en la naturaleza viene a pesar la mitad. Entonces, mataba a su presa cayendo bruscamente desde el cielo y golpeándole con esas garras que creaban unas heridas punzantes tremendas, y una vez muerta la presa ya en suelo se la comía. A pesar de que el poacay tiene toda la pinta de haber referido a un animal real, estamos hablando de un arquetipo que se repite en muchas culturas, el hecho del pájaro divino o el pájaro monstruoso. Entonces, en otras culturas como la india o la japonesa, nos podemos encontrar como el garuda, que es de la cultura india, o el horus, de la cultura egipcia, o el tengu, de la cultura japonesa. A pesar de que los estudios del águila de Haast descartan que fuera una rapaz, a pesar de que lo que sabemos sobre el águila de Haast descarte que fuera una rapaz de las que toma en vuelo a su presa y la deja caer, como en el estereotípico capítulo de Félix Rodríguez de la Fuente, la leyenda del poacay habla de un pájaro que podría coger niños y llevárselos volando. Esto probablemente está alimentado por el hecho de que era un animal muy grande. No obstante, se alimentaba de moas que fueron extintas por sobrecaza por parte de los aborígenes. Eso se cree que fue lo que le llevó a la extinción. También podría ser que un evento muy típico en Australia es que incendios masivos se carguen el hábitat de los animales cíclicamente. Y en el caso del poacay o del águila de Haast, un incendio que se cargó el 90% de su hábitat, pues pudo contribuir, junto con la extinción de los moas, a la extinción de las águilas de Haast. Y por último, como honrosas excepciones, tenemos el mimí, unos espíritus de creación muy alargados que aparecen en arte aborigen y no tienen ningún beso de realidad. Básicamente son leyendas de creación, de cómo se formó la Tierra, etcétera, etcétera. No obstante, su presencia en arte aborigen es destacable. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Con el número 2 tenemos el Tidalik, que en las leyendas aborígenes es una rana. Es una rana que se tragó todo el agua del mundo y que la retuvo hasta que el resto de animales la hicieron reír, y por tanto, al soltarla, creó estuarios, pantanos, ríos, etc. O sea, es un espíritu de creación de la mitología aborigen y representa el creador de masas de agua dulce. Con el número 3 tenemos el Burrunjor, que se le caracteriza como un dinosaurio, básicamente, que hubiera permanecido vivo después de la extinción de los demás. Hay reportes que le atribuyen ataques a ganado en la década de los 50 del siglo XX, pero vamos, podría tratarse de una especie de varano no identificado, pero vamos, en Australia hay suficientes depredadores para que es posible que haya una explicación más plausible y que no sea nada más que mitología y habladurías. En el número 4 tenemos el Mullywonk. El Mullywonk sigue el arquetipo de el monstruo del lago Ness, que se le identifica, o sea, se le caracteriza como un plesiosaurio o similar que hubiera permanecido vivo en grandes masas de agua dulce, y básicamente sigue el mismo patrón que el conocido del monstruo del lago Ness.
En el número 5 tenemos el Waitoreke, que el Waitoreke lo único que tiene de interesante es que es una nutria sobregrande, básicamente. No tiene poderes sobrenaturales, no tiene características inusuales, más que es una nutria gigante. Me hizo mucha gracia lo de que fuera una nutria gigante, por eso os lo comento. Pero no tiene más, la verdad. El Waitoreke es básicamente una nutria gigante. Y se cree que pudiera haber existido alguna especie más grande de nutria, no es donde no hay confirmación ni hay ningún piso de evidencia fósil, etcétera. Bueno, chavales, y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Os agradezco muchísimo el tiempo que me dedicáis para verlo. Yo me lo paso muy bien haciendo estos vídeos, si bien últimamente no he tenido mucho tiempo, pero sí que estoy preparando, tengo 2 más preparados, los cuales tengo que acabar el guión y grabarlos, pero va a haber material en el canal. Y luego, pues lo de siempre, dadle like y suscribe, os agradezco muchísimo que hayáis visto el vídeo. Y la semana que viene hablaremos de alienígenas. Y creedme, la semana que viene está cada vez más cerca. Chao. Cuidaos.